Del paquete de medidas que anunció el martes el gobierno para enfrentar el agravamiento de la pandemia, una de las que más sorprendió fue el cierre de los complejos termales en Semana de Turismo. Según explicó el presidente Lacalle Pou, la decisión se adoptó a requerimiento de los intendentes de Salto y Paysandú, preocupados por la evolución de la situación sanitaria en sus departamentos. Pero la clausura, resuelta pocas horas antes del feriado, implicaba un golpe muy fuerte para los hoteles del sector, que venían con altos niveles de reserva, incluso en el tope del aforo permitido, lo que esperaban les permitiría avanzar en la recuperación después de las pérdidas que experimentaron el año pasado. Por esa razón, los operadores privados plantearon su discrepancia, recordaron que vienen trabajando con protocolos sanitarios estrictos, destacaron que no han sufrido brotes de contagios desde la reapertura en julio pasado y se preguntaron por qué en la misma semana seguirá habilitada la actividad de la hotelería en todo el resto del territorio nacional. Hablamos más temprano con el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, tratamos distintos asuntos, pero sobre este en particular, Monseglio señaló que en el día de ayer efectivamente hubo todo tipo de gestiones, idas y venidas, y que en el caso de Paysandú, la Intendencia resolvió que lo que se cierra son los complejos termales municipales, mientras que los hoteles privados pueden continuar con su actividad. Tanto aquellos que están ubicados en complejos termales y suelen utilizar las piscinas municipales, esos hoteles van a poder seguir con su actividad, pero claro, los pasajeros no tendrán acceso a piscinas, como también podrán seguir aquellos hoteles que tienen piscinas termales propias. Queda por dilucidar, decía Monseglio, la situación en Salto, donde también ha habido intercambios entre los operadores y la Intendencia. No conocía él que por lo menos hasta anoche hubiera habido algún cambio de criterios. Bueno, ¿cómo se va a manejar entonces este diferendo en Salto? Vamos a conversarlo con el intendente Andrés Lima y con él vamos a analizar además la situación general de ese departamento en lo sanitario, en lo económico, en lo social. Vamos a ver cómo está manejando su relación con el Poder Ejecutivo, entre otros puntos. Intendente Andrés Lima, buen día. Gracias por la participación esta mañana en Perspectiva. Muy buenos días para todos y bueno, un gusto. Lo encontramos allá. Usted tenía que venir estos días a Montevideo, pero era por el Congreso de Intendentes que finalmente no se hizo. Sí, estaba previsto para la jornada de hoy el Congreso de Intendentes, incluso se iba a recibir al presidente de la República, quien iba a concurrir acompañado de ministros, y bueno, con esta situación tan complicada de pandemia, se suspendió, así que bueno, nos imaginamos que quedará para después de Semana de Turismo. Empecemos, si le parece, por la situación sanitaria del departamento de Salto. Ustedes superaron los 400 casos la semana pasada. En una semana hubo un crecimiento de 100 casos. El lunes 15 estaban en 300 y 4 días después, el viernes 19, llegaron a 441. Eso disparó varias alarmas. ¿Cómo han manejado este aspecto desde aquel momento? Sí, incluso ha seguido creciendo. Hoy estamos en 537 casos. Salto tiene 537 casos. Ha habido un crecimiento importante. Y esa fue una de las razones por las cuales en su momento solicitamos la suspensión de la presencialidad en la educación. Sí, usted fue de los primeros intendentes que pidió el cierre de los centros educativos y la suspensión de las clases presenciales el viernes pasado, ¿no? Sí, fue el viernes de la semana pasada y bueno, y lo fundamentábamos, por ejemplo, en el hecho de que el 1 de marzo en Salto teníamos 188 casos. Es más, esa jornada del 1 de marzo no tuvimos un caso positivo en la ciudad y algunos días después estábamos en arriba de 400, hoy estamos en 537, algunas escuelas rurales que estaban clausuradas, el hogar estudiantil de Rincón de Valentín también estaba cerrado, casos positivos entre los docentes, entre los maestros, entre los estudiantes. Entonces, bueno, en función de eso es que se solicitó la suspensión de la presencialidad en la medida en que entendemos que es fundamental
sobre todo el hecho de la movilidad, y queremos aprovechar esta oportunidad casi única que se da de estos 15 días, que es la semana previa a turismo, más la semana de turismo, para adoptar una serie de medidas fuertes vinculadas con la movilidad, para ver si podemos detener la pandemia, y más aún, tomando en consideración de que Salto es uno de los 7 departamentos que, bueno, tendría la presencia de esta nueva variante de la cepa brasilera, como se le dice, que es de más fácil contagio, se transmite de manera más rápida que otras variantes del COVID. Yo decía, el viernes usted solicitó el cierre de los centros educativos, la suspensión de las clases presenciales. En ese momento la directora de salud de Salto no lo consideró necesario y por eso la ANEP no aprobó la medida. Ahora, el martes, el gobierno nacional terminó laudando a su favor. ¿Qué pasa? Entonces, ¿se hizo pero se hizo tarde? ¿Cómo lee la resolución? No, en realidad ANEP no contestó, no hubo una respuesta directa al departamento de Salto. Lo que sí nos expresó el consejero Robert Silva es que, bueno, se estaba analizando la situación del país en su totalidad. Ajá. Porque además de Salto también lo había citado Florida, lo había solicitado, por lo que mencionó el consejero, también el departamento de Cerro Largo. Ya se había acordado la suspensión de clases en secundaria al departamento de Artigas, al departamento de Rivera, es decir, ya eran 5 intendencias las que estábamos en la misma postura, y bueno, entendía de que la decisión debía ser de carácter nacional, por eso no se toma una decisión puntual respecto a Salto, se analiza la situación de todo el país, y bueno, creo que fue una muy buena medida la que ha tomado el gobierno nacional en el sentido de disponer la suspensión de clases, que creo que es fundamental. Aquí en Salto quedó demostrado de que la movilidad que generó el inicio de clases, bueno, fue sin duda una de las causas que casi triplica el número de casos positivos en la ciudad de Salto. Usted lo señaló al pasar, la Intendencia tomó varias medidas para reducir la movilidad y las aglomeraciones, algunas drásticas que hasta sorprendieron, como el cierre de espacios públicos, que son espacios a su vez enormes, ¿no? Hace pocos días se dispuso la prohibición de estacionar en avenidas, en tramos de ruta nacional de más de 12 kilómetros, se cerró el Parque del Lago en la represa de Salto Grande, que tiene dimensiones importantes. ¿Tiene sentido cerrar espacios verdes tan grandes cuando el GACH no desaconseja las actividades al aire libre siempre y cuando no exista aglomeración? Y eso es un poco lo que se intenta, ¿no? No generar aglomeraciones. Esos lugares que usted mencionaba en realidad son espacios públicos que por una razón de costumbre o de habitualidad, muchos salteños concurren en un número muy importante. Estamos hablando de que en algunos de esos lugares los fines de semana tenemos varios miles de salteños que se convocan a esos lugares. Acá lo que se pretende es que esas aglomeraciones no continúen. Se puede circular por todos esos lugares, se puede circular. Lo que está prohibido es detenerse, no se puede permanecer en el lugar porque ahí generamos aglomeraciones. O sea, lo mismo que se puede hacer bicicleta, se puede correr, se puede caminar, no se puede quedar uno quieto ahí, ¿esa es la idea? No, esa es la idea. Uno no puede permanecer en el lugar, generar aglomeraciones, generar grupos de 10, de 15, de 20, de 100 salteños. Sí se puede circular, como usted decía, en bicicleta, se puede salir a correr, muchos vehículos. Hoy es muy común de que en todos esos lugares uno vea al ciudadano, al salteño o al turista o aquel que viene de otro departamento, bueno, que transite por esos lugares pero sin detener la marcha, sin generar aglomeraciones. Y eso en ese sentido al principio costó el hacer entender la finalidad de esta medida, pero hoy, después de ya un buen tiempo, la población en ese sentido lo ha entendido. Por mencionar un caso puntual, hace 2 noches, después de la hora 21, recorrí la zona de la Costanera, acá le llamamos Costanera, y en Montevideo sería la Rambla, y no había aglomeraciones, no había prácticamente ciudadanos a uno u otro costado de la Costanera, lo que ahí es Rambla, sino que, como le digo, el ciudadano transita, no se le priva la posibilidad de circular, de recrearse, de disfrutar del paisaje que tiene nuestro río Uruguay,
pero no queremos aglomeraciones. Algunos salteños que consultamos marcaban cierta contradicción en el hecho de que el Baga Shopping, esa feria famosa donde se venden todo tipo de productos que llegan de Argentina y Brasil, sigue abierto, sigue lleno de gente. De hecho, incluso hay excursiones que arriban. Sí, pero en ese sentido no hemos tenido ninguna recomendación, ninguna sugerencia, ni del MSP nacional ni del MSP a nivel local, en el sentido de disponer el Baga Shopping. Sí se cumplen con algunas medidas básicas que hay que hacerlo, como es el uso del alcohol en gel, el uso de tapabocas y alguna otra medida, pero no ha habido ningún planteamiento desde lo técnico o disponiendo la clausura, y en ese sentido, en el caso de las intendencias, siempre hemos entendido de que no es competencia de las intendencias, no está dentro de nuestra capacidad el definir ese tipo de cuestiones, porque no tenemos los técnicos para hacerlo. En el caso de estos espacios que le mencioné, de estas avenidas, algunos tramos de rutas, todas estas cuestiones sí han sido coordinadas con el Comité Departamental de Emergencia, han habido sugerencias de la propia encargada departamental en el sentido de evitar las aglomeraciones, y bueno, en función de eso, la Intendencia como institución que hace cumplir o intenta hacer cumplir estas medidas, lo hemos llevado adelante con la colaboración, y quiero mencionarlo, de la policía, de Jefatura de Policía de Salto, de Prefectura y de Caminera. Somos prácticamente las 4 instituciones que estamos en el territorio haciendo cumplir las medidas. ¿Tiene otras medidas previstas para los próximos días? Y lo que hemos dispuesto ahora es la disminución de los recorridos de la línea municipal. Acá tenemos el monopolio, la Intendencia tiene el monopolio en el recorrido, el monopolio del transporte. Acá circulan aproximadamente unos 30.000 salteños de forma diaria en la línea municipal. Y lo que hemos dispuesto es reducir frecuencias. Las líneas están terminando a la hora 21:30, cuando lo hacían habitualmente a las 0:30. Esta medida lo hemos adoptado a partir del momento en que se dispuso la suspensión de las clases. Y en Semana de Turismo, el día miércoles 1, jueves 2, sábado 3 y domingo 4, durante 4 jornadas no va a haber ómnibus. Eso también es una medida vinculada con la movilidad que va a tener, entendemos, también un efecto importante, que es lo que queremos ahora, ¿no? Bajar la movilidad para ver si podemos contener el número de casos positivos que viene creciendo día a día, y ahora tenemos este agregado de una variante nueva o una cepa nueva, como se le dice, en cuanto al COVID. Hacemos una pausa y ya volvemos con el intendente de Salto, Andrés Lima, del Frente Amplio. Vamos a detenernos en la resolución a propósito de los complejos termales y vamos a ver otros aspectos de la situación económica y social de ese departamento. Vayamos en la entrevista con el doctor Andrés Lima, intendente de Salto, a este asunto que ha dado para mucha discusión ayer, el cierre de los complejos termales, que tienen una de sus temporadas altas, quizás la temporada alta habitualmente en esta semana que se viene, la semana de turismo. El presidente de la calle Pou, cuando anunció la medida el martes por la noche, marcó que se la tomaba a requerimiento de las intendencias de Salto y Paysandú. También el Ministerio de Salud Pública intervino, por lo que señalaba más temprano el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio. ¿Puede explicar esta medida en particular, doctor Lima? Lo primero es que es una decisión que se toma en coordinación entre las intendencias, en este caso Paysandú, Salto, el Ministerio de Salud Pública, el Gobierno Nacional, y que está pensada dentro de ese esquema que uno ha visto como común denominador en las medidas que adopta el Gobierno Nacional el martes pasado, que apunta en este caso a frenar la movilidad. En ese sentido, nosotros estamos de acuerdo en que acá la clave es la movilidad y la vacunación. Son las dos elementos esenciales para poder salir de esta situación. Por tanto, en el caso nuestro de la Intendencia Salto, frente a esta medida que se coordina y que es anunciada por el presidente como una de las medidas, hemos comunicado en la jornada de ayer a través de una conferencia de prensa que se hizo a nivel local,
comunicábamos la visión de la Intendencia en el sentido de que para que la medida sea efectiva, para que podamos frenar la pandemia, el crecimiento de la pandemia, para proteger a los salteños en esta semana que se viene, es necesario que el cierre se dé en todo el predio de Termas de Daymán y de Termas de Arapey, tanto el sector privado como el sector público. Si no, entendemos que es una medida a medias y es un esfuerzo que haría la Intendencia de Salto, que no se va a ver reflejada en los números, que no se va a ver reflejada en el hecho puntual o hecho concreto de una disminución de la pandemia. Además, tomando en cuenta de que va a ser una semana, o sería una semana en donde seguramente van a llegar a Salto miles y miles de turistas de todo el país que ven un atractivo muy importante en los centros termales de Salto. Y sin duda de que esto significa un perjuicio y un perjuicio importante desde lo económico para el centro termal. Pero también estamos convencidos de que si no se toman este tipo de medidas, va a ser peor a la larga, porque vamos a tener más dificultades, vamos a tener la problemática, va a seguir creciendo, y todo eso termina afectando la economía de todo el departamento. Usted mencionó un número en cuanto al año 2020 de caída del PBI. Bueno, eso está pasando en todos los departamentos. La pandemia afecta la economía de todos los departamentos. Además de la situación sanitaria, golpea el mercado laboral. Y nosotros lo que queremos es intentar salir de esto vacunando a los ciudadanos y frenando la movilidad. Y en función de eso es la medida que hemos tomado. Incluso le comentaba de que en Termas de Arapey tenemos un emprendimiento privado que está rodeado de emprendimientos municipales. Si nosotros cerramos los emprendimientos municipales y dejamos en el centro de ese espacio ubicado en Termas de Arapey, dejamos ese emprendimiento privado, no va a tener mucho sentido este tipo de medidas que estamos tomando. Y la interacción es permanente. Usted vio bien por dónde vinieron las reacciones, ¿no? Básicamente los operadores privados cuestionan que se tome esta medida de forma abrupta, inconsulta, pocas horas antes del comienzo de la semana de turismo, cuando venían con un nivel muy alto de reservas. La perspectiva era muy buena y alentaba la esperanza de avanzar en la recuperación después de las pérdidas importantes que todo este sector tuvo el año pasado, donde incluso pasó varios meses cerrado, ¿no? ¿Qué dice usted sobre ese argumento? No es el único que ha manejado, pero sobre ese en particular. Creo que hay decisiones que hay que tomarlas a veces rápidamente. Además, fue una decisión que se consultó, fue una decisión en donde intervinieron otras instituciones, en donde se está priorizando el tema salud por sobre todas las cosas, y además, como le decía, es la oportunidad, es el momento. Creo que difícilmente vamos a tener en los próximos meses la gran oportunidad de que en 15 días se suspendan las clases, se detenga la movilidad. Muchísimos trabajadores que en turismo van a permanecer en su casa. Si a esto le sumamos entonces la posibilidad de frenar la movilidad vinculada al turismo, si la mayoría de la población ha entendido y está acatando la prohibición de permanecer en determinados espacios públicos, vemos que es el momento oportuno. ¿Es este momento o no lo tenemos, o no vamos a tener otra oportunidad dentro del año como esta, ¿no? Como esta de en estos 15 días tratar de frenar ese crecimiento permanente? Acá priorizamos la salud, priorizamos, en Salto hemos tenido en los últimos días varios fallecimientos, no queremos que esta situación continúe, y por eso hemos adoptado esta postura. A ver, le manejo algunos otros argumentos que han estado en la discusión de ayer. Federico Hochman, operador turístico en Daymán, dijo: no se entiende porque por un lado el gobierno nacional habilita el turismo de sol y playa, que es donde se originaron los focos más importantes, mientras cierran las termas donde nunca hubo un solo contagio. Ellos han insistido en que trabajan con protocolos que han sido dispuestos en coordinación con las autoridades sanitarias, que se ha sido respetuoso de los aforos, de todas las medidas, y que justamente no han tenido focos. Entonces, y los centros
los centros termales de la Intendencia también han trabajado con aforo, no hemos tenido casos positivos. En Daymán veníamos trabajando con un aforo de 900 personas, en Arapey también se venía trabajando con la mitad de la capacidad. El tema es que ese turista que ingresa al predio termal, luego va a la ciudad de Salto, luego recorre toda la ciudad de Salto, es decir, genera una interacción que de repente no la tiene en Daymán, no la tiene en el predio, de repente en el predio termal está en su burbuja, pero luego tiene una interacción permanente, diaria, durante una semana en el resto de la ciudad de Salto. Entonces, bueno, eso es un poco lo que queremos evitar, y nos parece que este es el momento oportuno, este es el momento para poder tomar estas medidas que nosotros... Hay algunos operadores que dicen, si tenemos que cerrar, no volvemos a abrir. Eso es lo que señaló, por ejemplo, este empresario, ¿no? Por cómo vienen, por las dificultades con las que han arrastrado hasta ahora la operativa, si ahora tienen que cerrar, en varias de estas empresas no existe la posibilidad de retornar. No sé si están así. En el caso nuestro de Salto, tampoco puedo saberlo. En el caso nuestro de Salto, el año pasado, cuando se dispone el cierre de los centros termales, hubieron algunas medidas que desde el gobierno departamental se tomaron con el objetivo de no significase un peso mayor, como puede ser el pago de tasas, como puede ser exoneraciones, renuncias fiscales, renuncias a cobrar alquileres. Es decir, esas medidas desde la Intendencia de Salto no tenemos inconveniente en volver a implementarlas. Lo que nos parece es que es el momento y es la oportunidad adecuada para poder revertir una situación que si no, no sabemos en qué va a terminar. Y a la larga el perjuicio para el departamento de Salto va a ser mayor, porque esa misma dificultad que tienen los hoteleros lo tiene el resto de la población, lo tiene el comercio en la ciudad de Salto, lo tienen los trabajadores de la naranja, lo tienen los trabajadores de los arándanos, lo tienen los trabajadores vinculados con la hortifruticultura, lo tienen los trabajadores vinculados con la actividad frigorífica. Aquí tenemos 3 frigoríficos, es decir, esa problemática está instalada en el departamento, está instalada en el país. Sin duda de que ha habido una pérdida importante de puestos de trabajo en todo el país, en el departamento de Salto, muchos uruguayos que han pasado al seguro de paro. Ahora, ¿hasta cuándo va a continuar esta situación? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar los uruguayos en esta situación? Le menciono otro argumento. Otra preocupación es que con una medida como esta queda marcado el sector de la hotelería termal como un sector inseguro desde el punto de vista sanitario. Queda esa imagen cuando la realidad venía demostrando otra cosa. Y eso puede afectar el futuro de esa actividad. No se afecta porque lo que venimos expresando desde el mes de junio del año pasado no se modifica. Termas de Arapey no ha tenido casos positivos, Termas de Daymán no ha tenido casos positivos. Aquí y esa situación no va a variar dentro de una semana o dentro de 10 días o dentro de 15 días cuando los centros termales vuelvan a reabrirse. Va a seguir siendo un destino seguro, destino Termas, destino seguro. Acá no está en juego, no está en riesgo, no se está poniendo en duda si Arapey o Daymán son destinos seguros. Acá la cuestión pasa por otro lado. Acá pasa por una visión que tiene el gobierno departamental de que esta situación se sale frenando la movilidad. Y en la medida en que no frenemos la movilidad, esta situación no se va a cortar, esta situación va a continuar, y por eso entendemos de que es la oportunidad para tomar este tipo de medidas que son fuertes, que son impopulares, que hay sectores de la población que no las comparten, pero bueno, creo que uno cuando gobierna tiene que tomar decisiones convencido de que que van a lograr el objetivo final, que en este caso es frenar una situación que ha generado muchísimas dificultades, que ha generado muertos en nuestro departamento en los últimos días, que está golpeando toda la actividad productiva. Y reitero, a partir del momento que se toma la medida de la suspensión de clases, bueno, se suspenden las clases, se cierra de cara a la semana de turismo, el ómnibus municipal durante 4 días no va a funcionar, espacios públicos de la ciudad donde no se puede permanecer, las oficinas públicas que no están abiertas al público, solamente se puede atender por la web o a través de vía telefónica.
es un conjunto de medidas fuertes, de shock, que entendemos tienen que generar impacto en el departamento de Salto, porque si no va a ser muy difícil seguir enfrentando. Ya ingresamos en el segundo año de pandemia. De modo entonces que usted no modifica la decisión, como sí en cambio se modificó en Paysandú, ¿no? En las últimas horas hubo un cambio de criterios en Paysandú, habilitando a que los hoteles privados continúen con su actividad, pese a que, por supuesto, van a estar cerradas las piscinas municipales. Por ejemplo, decía el subsecretario Monseglio, hoteles, moteles que están ubicados en un complejo termal municipal van a poder seguir abiertos, aunque obviamente sus huéspedes no van a poder utilizar las piscinas porque las piscinas van a estar cerradas. Y en el caso de hoteles que tengan sus propios pozos, y mencionaba un caso, el de Los Naranjos, ese hotel que tiene pozo termal propio va a seguir con su actividad en Paysandú. Pero mire que el COVID no va a dejar de entrar porque diga Hotel Los Naranjos. Mire que el COVID no va a dejar de entrar a los hoteles privados porque digan hoteles privados. Ahí no hay diferencia entre si el sector es público o el sector es privado. Acá tenemos una situación de pandemia que nosotros queremos frenarla. Y no hay un muro, en Termas de Arapey, no hay un muro que separe el sector privado del sector público. La dificultad la tiene tanto el sector público como el sector privado. Por eso no entendemos que se haga esa distinción o esa separación entre emprendimientos privados y emprendimientos públicos cuando están ubicados en el mismo predio. Si usted me dice que en Termas de Arapey son exclusivamente emprendimientos complejos de carácter público y los hoteles privados están ubicados a 15, a 20, a 30 kilómetros de Termas de Arapey, yo le llevo la propuesta. Pero es el mismo predio, es la misma dificultad. El COVID no va a frenarse en el límite entre los emprendimientos públicos y los emprendimientos privados. O sea, entendemos que esa diferencia que se hace no corresponde cuando están ubicados en el mismo lugar, en el mismo sitio, cuando la movilidad también afecta a toda la zona. Entonces nos parece de que en base a ese criterio que tenemos nosotros pero por ejemplo, los hoteles de Salto que tienen piscinas y no son piscinas termales, ¿esos hoteles pueden continuar con su actividad? La medida dispuesta por el gobierno nacional hace referencia al destino Termas, hace referencia exclusivamente al destino Termas. Por eso es que nosotros estamos aplicando esta medida a todo aquello que esté vinculado al destino Termas. No nos interesa si es público, no nos interesa si es privado, por lo que le reitero, el COVID no distingue si uno es hombre, mujer, si es niño, si es adulto mayor, si vive en una zona residencial, si se vive en un asentamiento, no interesa, no importa. Pero otros hoteles con otro tipo de piscinas que no sean termales sí pueden operar. Según las medidas del gobierno nacional, sí. Enseguida, en la tercera y última parte de la entrevista con el doctor Andrés Lima, vemos otros asuntos de la realidad de Salto en este momento, ya en el inicio del 2021. Estamos en entrevista esta mañana en Perspectiva con el doctor Andrés Lima, abogado, que fue diputado por el departamento de Salto en el periodo 2010-2015 y ahora es jefe comunal reelecto. Es el segundo periodo en el que se encuentra al frente de esa intendencia. Doctor Lima, ¿cuál es la situación socioeconómica general en Salto a raíz de la pandemia especialmente? Sí, la pandemia ha pegado muy fuerte al departamento de Salto, tanto que se han tenido que tomar algunas medidas vinculadas con renuncias fiscales, exoneración de tributos, básicamente contribución inmobiliaria, como forma también de que el momento que está pasando la economía del país, de la región y de Salto, no fuese aún más fuerte o no golpease con más fuerza a algunos sectores. En este momento estamos apostando a la zafra del citrus, que debería comenzar en estos días. Tenemos también la actividad vinculada con el arándano, que también es una característica. Salto es el primer productor de arándano que tiene el Uruguay. Estamos trabajando también en fortalecer la industria de la carne. Salto tiene 3 frigoríficos
Eso es un potencial que tiene la ciudad y que hay que hacerlo crecer. Ahí, por supuesto, dependemos del mejor vínculo, en este caso con el Ministerio de Ganadería. Estamos en pleno proceso de la Central Hortícola del Norte. Tenemos un avance de obra del 35% de la Central Hortícola del Norte. Aquí estuvo el ministro Uriarte y el subsecretario Bufa anunciando un aporte de $1,5 millones para la construcción de la central. Recordemos, esa central es algo parecido a la UAM, pero en Salto, ¿no? A la Unidad Agroalimentaria Metropolitana que se construyó acá en las afueras de Montevideo. Sí, es eso mismo, por supuesto que con otra dimensión, pensado para la región, no solamente para Salto. Y ayer le transmitíamos en la reunión que tuvimos con CODEFRO, que es la Comisión de Frontera, una propuesta que venimos trabajando con la ciudad de Concordia, que no depende solamente nuestro, depende de la articulación de los gobiernos nacionales, y es que la Central Hortícola del Norte pueda exportar a la provincia de Entre Ríos, pueda exportar a la ciudad de Concordia. Una ciudad está enfrente a la otra, lo que nos separa es el río. Entonces, bueno, acá hay voluntad del sector hortícola de poder vender a la provincia de Entre Ríos, que tiene 1,5 millones de habitantes, y sobre todo a la ciudad de Concordia, que tiene 200.000 habitantes. Y desde Concordia nos decían nosotros, y el intendente de Concordia nos decía, nosotros compramos toda la producción hortícola a Buenos Aires, a 500 kilómetros, con todo lo que eso significa de incremento en el costo de las frutas y verduras. Y tenemos a Salto enfrente. Entonces, bueno, se lo planteamos al gobierno nacional, se lo planteamos en su momento al ministro de Ganadería, se lo planteamos, bueno, en esta instancia a la CODEFRO, y es algo sobre lo cual se está trabajando, y es un mercado importante para la ciudad de Salto que le va a dar una fortaleza interesante a un sector como la horticultura, que ocupa entre 5.000 y 5.500 puestos de trabajo. Y estamos tratando de vincular... Una duda entonces, a propósito del concepto de la central hortifrutícola esta del norte, ¿implica que una parte del tránsito de ese tipo de productos, una parte ya no vendrá necesariamente a lo que era el mercado modelo y ahora es la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, para después distribuirse de nuevo hacia el norte? ¿Hay una parte de esa producción que va a circular solo en el norte, digamos que no se va a mover del norte? El objetivo es que, a ver, tengamos en cuenta que la producción de Salto y la región representa un tercio de la producción hortícola y un tercio de la producción citrícola de la UAM, lo que era antes el mercado modelo. Lo que estamos pensando sí es no necesariamente que esa producción tenga como destino la UAM, que no necesariamente tenga como destino el mercado interno. Seguramente parte de esa producción, cuando en el año 2022 la central esté construida, parte de esa producción seguirá siendo remitida a Montevideo, pero no necesariamente va a retornar a Salto, porque quien vive en la región va a poder comprar directamente en la central, sin necesidad de que esa producción vaya a Montevideo y vuelva a nuestra región. Entonces, y además estamos pensando también en la posibilidad de exportar, que ha sido el gran objetivo del sector hortícola de la región. Nunca se logró, nunca fue posible. O sea, la producción hortícola de Salto está destinada al mercado interno. Ahora, la citricultura, sí, la citricultura tiene como gran eje la exportación. La inmensa mayoría de la producción citrícola de Salto se exporta. El desafío o la propuesta que históricamente ha hecho la horticultura es el mismo objetivo, exportar. ¿Por qué la citricultura se exporta y por qué la horticultura no? Bueno, creo que con la construcción de la central, con este proceso de integración con la provincia de Entre Ríos, con la ciudad de Concordia, podemos pensar también que la horticultura pueda ser exportada, y eso naturalmente aumenta la rentabilidad del productor, y entendemos que por un efecto derrame va a beneficiar al sector comercial y a los 5.500 trabajadores que tiene la horticultura en Salto. Usted hablaba hace unos minutos de la zafra, de la zafra citrícola concretamente, como una de las expectativas. En realidad, ese es un rubro tradicional de Salto,
probablemente no haya esta vez, digamos, un movimiento mayor que en años anteriores. Es más, ha estado en riesgo una empresa importante, un operador importante en el sector que es Caputo, ¿no? Por lo que veía ayer, el Banco República resolvió financiar la zafra 2021 de Citrícola Salteña, Caputo, con un monto de unos $3,5 millones a efectos de mantener la actividad productiva, mantener la fuente de trabajo y permitir que sigan en curso las gestiones para la venta de esta empresa que está en concurso, ¿no? Sí, la zafra de este año es muy buena. La zafra de este año es muy buena. Lo hablábamos con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, cuando lo visitamos hace algunos días sobre este tema. La expectativa es muy buena. Tengamos en cuenta de que la citricultura en Salto está en un proceso de reconversión, tomando en cuenta de que hay algunas exigencias, sobre todo de producción, la famosa naranja sin semilla, que es una de las características o de las exigencias del mercado internacional, y eso llevó a que durante 3 o 4 años la producción citrícola en Salto tuviese que reconvertirse tomando en cuenta estas exigencias del mercado. Bueno, eso llevó a que el sector se reconvirtiera con todas las dificultades que eso trajo consigo, pero a la larga eso trae un beneficio mayor, y es que se puede vender, se puede exportar un volumen mayor de naranja, y ese es el gran objetivo. Y acá tenemos empresas. Hay una empresa peruana que se instaló en el departamento de Salto, que se instaló en la zona de Villa Constitución, que ha venido creciendo año a año en la cantidad de hectáreas cultivables. A eso tenemos que agregarle también todo el desarrollo del cannabis, del cannabis medicinal que ha tenido el departamento de Salto. Hoy tenemos 4 o 5 emprendimientos vinculados con esta actividad que generan cerca de 2.000 puestos de trabajo. Entonces son todas actividades que, si uno las va sumando, sin duda generan una salida laboral interesante para el departamento de Salto. ¿Y qué otras inversiones o qué otras posibilidades de desarrollo, bueno, y de recuperación de puestos de trabajo en especial, hay en el horizonte? Nosotros estamos trabajando sobre una propuesta denominada El Milagro. El denominado El Milagro, en este momento lo estamos trabajando internamente desde la Intendencia de Salto, en coordinación con los ediles. Sí, lo hemos hablado con usted en la entrevista que hicimos luego de que se confirmara su reelección. Ubiquemos brevemente de qué se trata. Es un emprendimiento que apuesta a la construcción de barrios privados, a la instalación de una zona franca de servicios, a la generación de una zona hotelera, a la construcción de una ciudad deportiva y finalmente a la generación de un polo educativo. Eso es básicamente El Milagro. Es una inversión de naturaleza privada y en ese proceso estamos. Desde la última entrevista que usted me hizo ya hace algunos meses hasta el día de hoy, hemos avanzado en la medida en que la propuesta en sí, El Milagro, fue presentada al Ministerio de Vivienda, fue presentada al Ministerio de Medio Ambiente, se hizo lo que se denomina la puesta de manifiesto, ese es el nombre técnico, la puesta de manifiesto, que es hacer pública, hacer saber a la comunidad esta iniciativa para que los distintos actores expresen y den su opinión sobre este tema. Y en este momento estamos en la discusión, en el buen sentido, en el intercambio de ideas y de propuestas con los ediles, en la medida en que esto necesariamente tiene que pasar por la Junta Departamental de Salto. Para terminar, vi que hubo una discusión entre intendencias, una de ellas la de Salto, con el gobierno nacional a propósito de cuánto tiene que tocarles a los gobiernos departamentales del fondo coronavirus. Incluso ha habido diferencias de criterios entre las intendencias a la hora de transmitir los requerimientos en esta materia. ¿Cómo está ese tema? ¿Lo iban a discutir ahora en el Congreso que no se hizo? Sí, en realidad sobre este tema nosotros no hemos tenido roces con el gobierno nacional, tampoco estamos exigiendo. Lo que estamos planteando es: las intendencias han jugado y están desarrollando un rol importantísimo en el territorio vinculado a la pandemia, destinando recursos departamentales o genuinos, como también se denomina, a cuestiones que hacen referencia a la pandemia. En el mes de marzo del año 2020, cuando se creó el Fondo COVID, no se contempló a las intendencias, y capaz que en aquel momento fue la decisión correcta. Hoy, un año después, tenemos una realidad distinta. Hoy tenemos 19 gobiernos departamentales que estamos jugando un partido fuerte en nuestros territorios,
tratando de frenar la pandemia, tratando de evitar que esto genere dificultades mayores en la población, y en función de ese rol, que nos fue además solicitado por el propio gobierno nacional allá por los primeros días de diciembre, lo que estamos planteando es, si el gobierno considera o entiende que puede destinar parte de ese fondo coronavirus, que en el año 2020, según expresiones de la ministra Arbeleche, superó los 700 millones de dólares, bienvenido sea. Si no viene, las intendencias vamos a seguir jugando este rol, no vamos a dejar de destinar los recursos que destinamos. Ahora sí, además de estos recursos que tenemos, llega algún recurso extra, bienvenido sea, porque creo que en este momento son los mejores recursos que se pueden invertir y destinar en el Uruguay. Ese es el planteo que hemos hecho. Su colega, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, que es el presidente del Congreso de Intendentes, consideró que los gastos rendidos por 11 intendencias al Poder Ejecutivo para ser contempladas en el Fondo Coronavirus no se ajustan a la realidad. Dijo que están un poco inflados. ¿Han discutido esto con él? Yo no me imagino a ninguno de los 11 intendentes que están allí haciendo o asumiendo esa conducta, sobre todo en este momento donde hay que tener tanta responsabilidad. Ahí hay informe aportado por 11 intendencias, también lo hemos expresado, acá no se está reclamando resarcimiento de ningún tipo. Los dineros que han volcado las intendencias a la pandemia, nadie está pidiendo que se resarza ni que se devuelva ese dinero. Lo que se está planteando es la posibilidad que el gobierno nacional analice que de ese fondo COVID pueda llegar algo a las intendencias, en la cantidad que el gobierno nacional estime conveniente, en la oportunidad en que el momento nacional considere que es el momento. Simplemente se recogió la información, se la enviamos al gobierno nacional para que se vea el compromiso que hay de los gobiernos departamentales en este tema, y bueno, y con esa información que el gobierno tome la mejor decisión para el Uruguay. Doctor Andrés Lima, intendente departamental de Salto, dirigente del Frente Amplio, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto. Vamos en busca de la tertulia de este jueves.